pero le hemos realizado una entrevista que van a ver a continuación. Les saludamos ya. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí poder participar, aunque sea virtualmente, en esta ceremonia de la excelencia empresarial en Aragón 2021. Más aún en una edición tan especial como es la celebración del 25 aniversario de esta cita imprescindible para los empresarios aragoneses. Y quiero agradecer la invitación, por supuesto, al Instituto Aragonés de Fomento y mostrar desde aquí mi más sincera enhorabuena a todas las organizaciones, instituciones y empresas galardonadas en cada una de las categorías premiadas hoy en este evento. Ustedes la conocen, pero Carme Artigas, déjenme que les diga que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es ingeniera química, experta en Big Data e Inteligencia Artificial. Ha cofundado y sido CEO de la compañía pionera en Big Data Synergic Partners, que se integró en Telefónica a partir del año 2015. Comenzamos con la entrevista. La digitalización es clave hoy en día para la sociedad en general, en particular para las empresas, más aún de la pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo. Ha pasado de ser una opción a una necesidad. En Aragón hay 90.682 empresas, de las que 90.532 son pymes. Generan 7 de cada 10 empleos en nuestra comunidad, según datos recientes de Cepime. Un reflejo del tejido empresarial de nuestro país, sin duda. Nos preguntamos qué papel debe jugar la Administración pública en la digitalización de las pymes. La Administración pública debe liderar la digitalización de las pymes. Estamos decididos a que la digitalización de la Administración pública sea motor y vector de arrastre para la transformación digital y la modernización del resto de sectores. Debemos jugar un papel de dinamizador de la innovación, del cambio tecnológico y de la inversión en pymes. En España, como ya habéis comentado en los datos de Aragón, pero a nivel general, las empresas ya son un parte del tejido empresarial español principal, ya que suponen casi el 99% de todas las empresas y ocupan más del 50% de los trabajadores, por encima de la media de la Unión Europea. Por eso, la reforma estructural de nuestro modelo productivo en clave digital que vamos a liderar debe pasar necesariamente por una digitalización urgente de las pequeñas y medianas empresas. Un objetivo que constituye uno de los ejes esenciales de la Agenda España Digital 2025, que, como sabéis, es la hoja de ruta de nuestro país para la digitalización. Por eso, en el Gobierno hemos puesto en marcha el Plan de Digitalización de las Pymes, un proyecto muy ambicioso y transformador con el que tenemos el objetivo de digitalizar hasta 1,5 millones de pymes. Y por eso ese plan, que ocupa de 2021 a 2025, nace con un presupuesto, digamos, sin precedentes de 4.656 millones de euros distribuido en 5 ejes. La digitalización básica de las pymes, el apoyo a la gestión del cambio, la innovación disruptiva, el emprendimiento digital y también el apoyo a distintos elementos de digitalización sectorial. Inversiones estratégicas, prospectivas, con las que España quiere modernizar su tejido de pymes y que, de todas estas ejes, la primera gran medida es la de digitalización básica de las pymes, que ya estamos poniendo en marcha antes de final de año con el lanzamiento del programa Kit Digital. El Kit Digital es un programa que va a constar durante el periodo de más de 3.000 millones de euros y que nace en la primera fase con 500 millones de euros para este año, para digitalizar a las pymes en su parte más básica a través de bonos digitales. Eso es algo que anunciaremos antes de final de año, pero sin duda alguna es uno de los ejes esenciales de la agenda del Gobierno imprescindibles para la reconstrucción económica de nuestro país. Le preguntamos también si, en su opinión, la digitalización ayuda a reducir las brechas territoriales, económicas o incluso de género, o más bien está siendo un multiplicador de estas desigualdades. Este Gobierno está convencido de que la tecnología y el avance digital y, por supuesto, la transformación que la tecnología conlleva no puede ser a cualquier precio. Y tenemos muy claro que la tecnología debe estar al servicio de las personas y debemos utilizarla para luchar contra las desigualdades. El cierre de las brechas digitales y el rol de lo digital como elemento transformador orientado a la inclusión social es justamente uno de los ejes transversales y esencial del plan de digitalización y que permea absolutamente todas las medidas y todas las acciones. Tenemos muy claro que el estado del bienestar del siglo XXI se construye en clave digital y que es momento para apostar entre todos y avanzar hacia un progreso social para la mayoría. Por lo tanto, debemos crear todas esas herramientas de desarrollo
sin permitir dejar atrás a las personas más vulnerables, ¿no? Es un momento de cambio, es un momento lleno de oportunidades y precedentes y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad para cerrar esas brechas que aún persisten, brechas de género, brechas socioeconómicas, brechas territoriales y, por supuesto, brechas digitales. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el tema de democratizar los beneficios de la digitalización, que no pueden ser de otra manera que reduciendo las brechas sociales. También queremos avanzar hacia la digitalización con vocación humanista y transformadora en lo social. Y un punto clave en este aspecto es la extensión de las competencias digitales básicas a toda la población. El proyecto fundamental es el Plan Nacional de Competencias Digitales, con una inversión de 3.750 millones de euros para conseguir el objetivo de que el 80% de toda la población española tenga competencias digitales, porque hoy en día aún un 43% de los ciudadanos y ciudadanas españoles no tienen competencias digitales básicas, lo que equivale a decir que tenemos más de un 40% de analfabetos digitales, porque en este mundo esto de la digitalización de las habilidades va a ser una herramienta fundamental para desenvolvernos en nuestra sociedad, por supuesto, además de permitirnos tener acceso a puestos de trabajo de mejor cualificación. Pero sin duda alguna nosotros somos convencidos que la tecnología es un gran elemento, una gran herramienta de vertebración territorial y que la digitalización debe actuar de dique de contención de la desigualdad. Otra herramienta fundamental es el talento. La falta de talento es clave en el proceso de transformación, especialmente en las pymes, y es un problema en general para todas las empresas. ¿Qué medidas se van a poner en marcha para dar solución a este problema? Y en esta línea, ¿cómo se puede impulsar la incorporación de las mujeres? Lo curioso es que en España contamos con un enorme talento tecnológico y digital sobradamente preparado, valorado y cotizado en todo el mundo. Yo diría que somos grandes exportadores de talento. Este es nuestro problema. Tenemos gran talento, muchos profesionales, especialmente las nuevas generaciones, ocupan puestos de relevancia internacionales en las compañías más importantes tecnológicas a nivel global, pero el problema de España es que ese talento no he sido capaz de retenerlo ni de generar las condiciones para que se quedara y desarrollara en nuestro país. Y esta es la situación que estamos dispuestos a revertir de manera urgente. La estrategia de digitalización de España está orientada a generar las condiciones óptimas para que el talento que estamos formando en nuestro país se pueda también desarrollar profesionalmente en nuestro país. Y también, ¿por qué no?, captar todo el talento digital que pueda venir de cualquier parte del mundo que necesitan nuestras empresas para hacer este salto digital. No sé si sabéis que en estos momentos existe 4 veces más oferta de puestos de trabajo tecnológicos o digitales o de alta cualificación, 4 veces más demanda que oferta existente. Por lo tanto, hay realmente un gran gap entre lo que las empresas necesitan y la cantidad de profesionales que están disponibles en el mercado para cubrir esas posiciones. Nosotros tenemos apuestas muy ambiciosas en este sentido. En primer lugar, hay una propuesta de España para el impulso de las tecnologías de alto impacto, que es el Fondo NextTech, un fondo que hemos elaborado desde esta Secretaría de Estado, de la mano del ICO, para poder doblar la capacidad de los fondos privados de invertir, siempre y cuando lo hagan en las empresas españolas y con gran potencial transformador tecnológico en ámbitos de Internet de las cosas, en ámbitos de Big Data, de inteligencia artificial, de ciberseguridad. Por lo tanto, queremos que España sea un país destino de inversiones tecnológicas para crear en nuestro país empresas y, por qué no, unicornios a nivel internacional en los ámbitos más avanzados a nivel tecnológico. Otro tema muy importante para retener y desarrollar el talento es ayudar a los emprendedores, ayudar al emprendimiento digital. Y por eso el anteproyecto de ley de startups contempla importantes medidas para mejorar la captación de talento, desde la mejora fiscal de las stock options, como la atracción del talento extranjero que necesitamos sin duda para cubrir esas vacantes que yo os estaba diciendo de nueva creación y también para flexibilizar la integración laboral de estos profesionales internacionales en España. Una de las cosas también medidas de la ley de startups es el concepto de la visa para nómadas digitales. Durante la pandemia España ha sido un país preferido a nivel mundial para teletrabajar gracias a nuestra calidad de vida, a nuestro clima y nuestras redes de comunicaciones. Y también, por tanto, todo ese ecosistema de valor que nuestro país tiene. Pero la enorme demanda de perfiles especializados también debe centrarse en seguir impulsando la capacitación y la formación en nuestro país, en nuestros jóvenes, ya en la primaria, en la secundaria, especial énfasis en la formación profesional y también en la universidad para generar también puestos más cualificados de doctorados o postdoctorados. Y particularmente, como decías tú muy bien, entre las mujeres, que apenas suponen un 30% del total de profesionales del sector tecnológico. Por tanto,
En un momento donde hace falta talento a nivel global, no podemos permitirnos el lujo de prescindir del 50% del talento, que es el talento femenino. Y es urgente superar esta brecha digital de género, porque aparte de ser una justicia social histórica, puede terminar siendo un lastre para nuestra competitividad. Por tanto, no se puede permitir construir la nueva España digital sin las mujeres y debemos fomentar las vocaciones STEM, las de ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, entre niñas y adolescentes, promoviendo itinerarios formativos, visibilizando los referentes de éxito femenino en el sector y también revertir una tendencia de desequilibrio, generando quizás un entorno educativo, laboral e institucional que también impulse el crecimiento de la mujer en ese sector. Medidas concretas, por ejemplo, en el ámbito del emprendimiento digital. Hemos lanzado una línea de financiación de la mano de NISA de 51 millones de euros solo para apoyar al emprendimiento femenino digital, para revertir el desequilibrio que hay, no solamente en que solo de las startups digitales solo un 19% están lideradas por mujeres, sino que hay una deficiencia y un desequilibrio en el acceso a la información, a la financiación, porque solo acceden a un 1% de los fondos de inversión, a los fondos de capital riesgo. Normalmente es porque al otro lado tampoco hay una mujer, ¿no? Por tanto, lo que estamos intentando es revertir la situación con medidas muy concretas. Y la financiación de NISA, que son estos préstamos participativos de emprendimiento digital femenino de 51 millones, están ya siendo todo un éxito con muchísimos proyectos que se han presentado cuando sencillamente has abierto la puerta a una realidad. Nos preguntamos también si la pandemia ha acelerado la digitalización de las administraciones públicas y, sobre todo, si lo está haciendo a la misma velocidad que el tejido empresarial. En España partimos de una situación bastante positiva en cuanto a la digitalización de las administraciones públicas. Según el índice DESI, que es el índice de desarrollo social de la información a nivel europeo y en las que nos comparamos permanentemente los Estados miembros entre sí, España es el país número 2 en el desarrollo, en el avance de su administración pública en clave digital. Y, de hecho, durante la pandemia hemos visto un aumento sin precedentes de los trámites online, más del 500%, o, por ejemplo, del número de certificados digitales personales, que supera los 10 millones en España, ¿no? Solo estamos por detrás de Estonia, que ni tiene nuestra dimensión, nuestro peso específico, ni mucho menos nuestra complejidad territorial y administración. Por lo tanto, además, a nivel de la valoración, a nivel europeo, de los servicios públicos digitales en España, tiene una puntuación de 93 sobre 100, que es muy superior a la media europea, que está en 88 puntos. Lo que sí que es verdad es que, a pesar de que fuimos pioneros, las tecnologías que en su momento se desarrollaron han envejecido mal, sobre todo en el ámbito de lo que es la personalización de los servicios, del tema del acceso de esas aplicaciones a través del móvil y, sobre todo, de la experiencia de usuario, ¿no? Y esas son las cosas que queremos también atacar de manera urgente y, sobre todo, algo muy importante, que es que la administración debe ser ágil. Y para poder agilizar las trámites online tenemos que revisar los procedimientos internos que existen, ¿no? En ese sentido, nos hemos puesto el compromiso de identificar los 10 trámites más frecuentes que hacen los ciudadanos y los 10 trámites más frecuentes que hacen las empresas y automatizarlos a través de robots de automatización de procesos, los de RPA, para que sean lo más ágiles posibles y lo más transparentes posibles para el usuario, ¿no? Y, por tanto, hay muchas iniciativas innovadoras en este aspecto. Por ejemplo, el concepto de la App Factory, que la idea es, pues decía, que como mínimo más del 50% de los servicios públicos estén accesibles a través del móvil. Tenemos una herramienta, un laboratorio de innovación, el GovTech Lab, y hemos puesto en marcha, que es lo más importante, un plan de digitalización para las administraciones públicas, incluyendo, por supuesto, a entidades locales y comunidades autónomas, de más de 2.600 millones de euros para llevar a cabo justamente esta modernización de los servicios públicos y de la prestación de los servicios a los ciudadanos, que es imprescindible que hagamos muy bien para ayudarles también a ese proceso de transformación digital. Hablamos también de los fondos de recuperación Next Generation. Serán canalizados por España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es una gran oportunidad para recuperar nuestra economía y dar un salto en la digitalización. Nos preguntamos cómo están llegando estos fondos a las pymes y cómo lo van a hacer también en los próximos años.
Los fondos están en marcha, desde esa Secretaría de Estado ya estamos ejecutando estos fondos y ya están llegando al tejido empresarial, desde convocatorias de subvenciones, decimos hace poco una convocatoria de ayuda a la incorporación de inteligencia artificial en la cadena de valor con 105 millones de euros. Estamos haciendo todo un proyecto ya también lanzado de compra pública innovadora de más de 224 millones de euros con INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad que presido, para poder hacer compra pública innovadora de productos y servicios en el ámbito de la ciberseguridad. Va a haber muchísimas convocatorias que os pido que estéis atentos, pero quizá la más directa, la más inmediata, es la que os avanzaba, que es el programa KIT Digital, una de las medidas estrella del plan de digitalización de las pymes. El objetivo es favorecer la colaboración público-privada que permita acelerar la digitalización de las pymes a través de la implantación de paquetes básicos de digitalización, ¿no? Por tanto, está muy orientado a las pequeñas empresas, dentro de las medianas, las pequeñas. El primer tramo va a ser para las empresas entre 10 y 49 trabajadores, para poderles, a través de unos bonos de conectividad, que puedan invertir para contratar servicios, que pueden ser as a service, que pueden ser en cloud, para su transformación digital. Desde el comercio electrónico, la presencia en web, participación en plataformas sectoriales, temas de ciberseguridad, facturación electrónica. Hay una serie de apartados que son claves para la gestión de las empresas y de cambio de su modelo de gestión a través de la tecnología. Y también, aparte de estos programas públicos y que ya vamos a dar mayor conocimiento y que esperamos que el sector en general se involucre, que las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas digitalizadoras ven aquí también una oportunidad para prestar sus servicios, también tenemos planes específicos sectoriales, como es la industria, el comercio o el turismo digital. Es decir, las pymes van a recibir los fondos, son nuestra principal prioridad, y la manera es a través de los mecanismos que existen, que van a ser convocatorias de ayudas, subvenciones y, sobre todo, en este caso, la colaboración público-privada tan necesaria para poder llegar con capilaridad al destino final, que son este 1,5 millones de pymes que queremos ser receptora de estos programas. Nombraba a Carme Artigas la ciberseguridad. Ha dicho en otras ocasiones que es clave para la transformación digital. ¿Son conscientes las empresas, son conscientes las pymes de ello? Como todos somos conscientes de los riesgos, pero necesitamos hacer algo más, ¿no? No solamente la sensibilización, que esto ya más o menos, pues lamentablemente todo lo que se asocia a ciberseguridad y muchas veces a Internet o a la digitalización se asocia desde una perspectiva negativa que debemos revertir, ¿no? La transformación digital de todos los ámbitos sociales y económicos que aspiramos implica grandes oportunidades, pero también tiene riesgos y amenazas, y lo que tenemos que hacer es eliminar la incertidumbre para podernos lanzar a poder capturar todos esos beneficios, ¿no? Y, por lo tanto, estamos garantizando desde varios puntos de vista, por una parte, un entorno garantista con los derechos de las personas y de las empresas. España está liderando la Carta de Derechos Digitales. Y luego, pues, la formación, la capacitación y el acceso a herramientas, tanto para ciudadanos como para empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, que hasta ahora pues, no estaban viendo esto como algo de prioridad estratégica, para que puedan adoptar las medidas necesarias para desarrollarse. Pero además queremos que en España la ciberseguridad sea una industria nacional emergente y con capacidad para generar riqueza en un sector que está en auge a nivel mundial y que tiene un enorme potencial. Y es una oportunidad que también deben aprovechar las pymes. Por lo tanto, estamos, como decía, haciendo programas como el Ciberemprende, que va a permitir pues apoyar el emprendimiento en ciberseguridad con varias fases, desde la ideación, startups, incubación y aceleración. Y ya hemos lanzado varias convocatorias de manifestaciones de interés para pues, definir cómo vamos a articular una serie de ayudas para mejorar las capacidades de ciberseguridad de nuestras pymes. Y, por lo tanto, bueno, pues también tenemos un programa que es el programa Protege tu Empresa, de INCIBE, que también está dedicado a dar herramientas y sistemas de información y de alertas para las pequeñas y medianas empresas que tienen problemas. Ahí también en la línea del teléfono 017, donde cualquier persona o cualquier empresa, si tiene sospechas de haber recibido un ataque cibernético o un ataque de phishing o de usurpación de identidad, pues puede llamar a ese teléfono 017 y recibirán pues, el consejo de expertos que le van a ayudar a resolver el problema. Por lo tanto, estamos muy conscientes de la necesidad del desarrollo de la ciberseguridad en todos los ámbitos. También la Administración Pública está reforzando sus capacidades. Hemos actualizado el Esquema Nacional de Ciberseguridad en todos los ámbitos, pero en lo que se refiere a las pymes debemos generar la conciencia, pero también debemos ser capaces de capacitarlas y también de ayudar a que en España se genere un sector industrial potente en ciberseguridad. Y para ello vamos a dedicar más de 500 millones de euros.
Y una última pregunta. En estas semanas está teniendo lugar la Cumbre Internacional por el Cambio Climático de Glasgow. ¿Cómo ligar el papel de la digitalización con la sostenibilidad y el cumplimiento de la Agenda 2030? Para España, el proyecto de reconstrucción económica y social se sustenta en dos pilares fundamentales: la transformación digital y la transición ecológica. Y estas dos palancas de cambio para la transformación de nuestro modelo productivo son sinérgicas y se realimentan positivamente unas con otras. La digitalización permite justamente avanzar hasta unos modelos productivos mucho más ecológicos. La economía circular necesita el desarrollo tecnológico, igual que el desarrollo de nuevas tecnologías que no emitan ni efectos invernaderos, ni gases de efecto invernadero, ni CO2, ni tampoco ningún impacto climático negativo, ¿no? Y por lo tanto, estas sinergias las debemos aprovechar también en los planes de recuperación. Un ejemplo de sinergia es el Plan Nacional de Algoritmos Verdes. Desde esta Secretaría de Estado estamos impulsando el desarrollo de algoritmos que permitan, en primer lugar, eficientar con inteligencia artificial todos los ámbitos productivos, ¿no? Pues desarrollo de inteligencia artificial para la eficiencia de los procesos de la cadena de valor o la reducción de emisiones, pero también queremos revertir en el sentido contrario. El Plan Nacional de Algoritmos Verdes lo que pretende es que los algoritmos que diseñemos de la inteligencia artificial en España sean verdes por diseño. Es decir, que no nos preocupemos que cuando ya el algoritmo se está procesando en un data center, ese data center esté alimentado de fuentes renovables y no emita ni calor ni CO2, sino que ya lo hagamos desde el origen, que desde el origen nos planteemos definir sistemas inteligentes con el mínimo consumo energético. Y esto es un proyecto muy innovador que está posicionando España en el liderazgo del cruce de la tecnología, de la digitalización y la sostenibilidad, y yo creo que va a poder convertir a España en un polo de investigación de referencia en este ámbito. Yo digo que España debe ser capaz de desarrollar el blockchain verde o otras herramientas ahora muy en uso, como los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, que son muy ineficientes energéticamente y que se deben revertir desde el diseño. Por lo tanto, la digitalización y la sostenibilidad van de la mano. Dentro de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, la parte de transición ecológica contiene también un componente de digitalización y, por lo tanto, estamos convencidos que España no solamente va a trabajar en este ámbito, sino que vamos a conseguir resultados muy potentes para nuestras empresas. Y, de hecho, una de las consecuencias que medimos en la Agenda Digital 2025 es que la consecuencia de los planes de digitalización sectoriales pueden reducir para las empresas españolas las emisiones en más de un 10%. Bueno, pues así llegamos al final de esta entrevista de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a la que despedimos ya. Le damos las gracias. Como veis, estamos ante un reto histórico y una oportunidad sin precedentes para el tejido empresarial agroagonés. Una oportunidad para impulsar la competitividad, el potencial y la proyección a nivel tanto nacional como internacional de las empresas e instituciones de Aragón. Me gustaría terminar reiterando mi enhorabuena a todas las organizaciones premiadas y agradecer el buen hacer y la excelencia desde la que cada una de ellas lleváis el nombre de Aragón en todo el mundo, con un firme compromiso con el progreso social y económico de la región en los distintos ámbitos y sectores. Gracias a todas estas empresas y organizaciones para hacer de Aragón un lugar cada vez más próspero y más preparado para la revolución digital. Muchas gracias.